Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Cuando la Reserva Federal pierde su independencia, corre el riesgo de quedar sujeta a presiones políticas, lo que puede provocar una inflación más alta o más volátil, un aumento de los costes de endeudamiento, como hipotecas y tarjetas de crédito, e inestabilidad en los mercados, además de una pérdida de credibilidad, ya que los políticos impulsan políticas que fomentan el crecimiento a corto plazo y su popularidad a costa de la estabilidad económica a largo plazo. Tras una investigación penal, el presidente de la Fed, Jerome Powell, emitió una advertencia en la que explicó que está siendo procesado, literalmente, por negarse a ceder ante la presión de la Casa Blanca para bajar los tipos de interés. Y todos deberíamos estar profundamente preocupados al escuchar esto. Ved primero este video y luego comentaremos qué significa este ataque sin precedentes a la independencia de la Reserva Federal. Echa un vistazo. Buenas noches. El viernes, el Departamento de Justicia entregó citaciones de un gran jurado a la Reserva Federal, amenazando con una acusación penal relacionada con mi testimonio ante el Comité Bancario del Senado el pasado junio. Ese testimonio trataba, en parte, de un proyecto de varios años para renovar edificios históricos de oficinas de la Reserva Federal. Tengo un profundo respeto por el Estado de Derecho y por la rendición de cuentas en nuestra democracia. Nadie, y desde luego no el presidente de la Reserva Federal, está por encima de la ley. Pero esta acción sin precedentes debe entenderse en el contexto más amplio de las amenazas y la presión continua de la administración. Esta nueva amenaza no tiene que ver con mi testimonio de junio pasado, ni con la renovación de los edificios de la Reserva Federal. Tampoco tiene que ver con la función de supervisión del Congreso. La Reserva Federal, a través de testimonios y otras declaraciones públicas, hizo todo lo posible por mantener informado al Congreso sobre el proyecto de renovación. Esos son pretextos. La amenaza de cargos penales es una consecuencia de que la Reserva Federal fije los tipos de interés basándose en nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente. Esto trata de si la Reserva Federal podrá seguir estableciendo los tipos de interés en función de las pruebas y las condiciones económicas, o si, por el contrario, la política monetaria será dirigida por la presión o la intimidación política. He servido en la Reserva Federal bajo 4 administraciones, tanto republicanas como demócratas. En todos los casos, he desempeñado mis funciones sin temor ni favor político, centrado únicamente en nuestro mandato de estabilidad de precios y pleno empleo. El servicio público a veces exige mantenerse firme ante las amenazas. Continuaré desempeñando el trabajo para el que el Senado me confirmó, con integridad y con el compromiso de servir al pueblo estadounidense. Gracias. El mandato de Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal termina en mayo de 2026, y esa fecha podría convertirse en uno de los puntos de inflexión más importantes de la historia económica moderna. Cuando expire el mandato de Powell, el presidente Trump podrá nombrar a un nuevo presidente de la Reserva Federal de su elección. A primera vista, eso podría parecer algo rutinario. Los presidentes nombran presidentes de la Fed con frecuencia, pero en este caso, el contexto más amplio es relevante. Si se considera junto con los ataques repetidos y sistemáticos del presidente contra la Reserva Federal, su presión sobre Powell para que dimita y sus intentos de influir en la composición del Consejo de la Fed, aumentan las probabilidades de que la Reserva Federal pierda su independencia y quede en la práctica bajo el control presidencial. Bajo Trump, la destrucción de las instituciones, tanto a nivel nacional como internacional, forma parte de una agenda. No es un daño colateral, como algunos podrían percibirlo. Esa destrucción de las instituciones sin un plan coherente y bien diseñado suele conducir al caos y crea oportunidades para que un grupo muy reducido de individuos poderosos obtenga beneficios. Por tanto, si la Reserva Federal pierde su independencia, sería algo muy grave, no solo para los estadounidenses de a pie,
sino también para la estabilidad del sistema financiero mundial. Un banco central independiente es uno de los pilares institucionales fundamentales que sustentan la confianza en la economía y en el dólar de Estados Unidos. Eliminar esa independencia introduce riesgos que van mucho más allá de los tipos de interés o de los informes mensuales de inflación. En el nivel más básico, una Reserva Federal que responda directamente al presidente tendría muchas más probabilidades de aplicar una política monetaria excesivamente expansiva. Ahora bien, ¿qué significa eso? Pues el incentivo político es bastante evidente, ¿no? Los tipos de interés más bajos resultan agradables a corto plazo, y estoy seguro de que la base de Trump lo celebraría con entusiasmo. Lo considerarían un nuevo triunfo. Los tipos más bajos abaratan los préstamos y pueden impulsar temporalmente el crecimiento económico. Pero fíjate, incluso Kevin Hassett, el director del Consejo Económico Nacional y uno de los principales candidatos del presidente para sustituir a Powell, ha reconocido abiertamente que perder la independencia de la Reserva Federal es, en realidad, una receta para la inflación y la miseria económica. En otras palabras, los beneficios políticos a corto plazo conllevan unos costes económicos a largo plazo graves, muy graves. ¿Existe aquí un riesgo a largo plazo? Sí, hay muchos riesgos y muy reales. El peligro a largo plazo es que Estados Unidos podría entrar en un periodo de estanflación sostenida. La estanflación significa un crecimiento débil combinado con una inflación persistente y una creciente inestabilidad financiera. Y dado que Estados Unidos se encuentra en el centro mismo del sistema financiero mundial, la inestabilidad aquí no se queda confinada a América. Se propaga hacia afuera, aumentando el riesgo de una crisis financiera global y acelerando la desdolarización. Porque ¿quién querría depender de una moneda que no solo está sistemáticamente convertida en un arma, sino también fuertemente politizada? ¿Quién querría eso? Nadie. Entonces, ¿qué ocurre si la Reserva Federal pierde su independencia y se convierte en una herramienta política? Es una muy buena pregunta. Hay varios riesgos que quiero explicarte en este video. En primer lugar, existe un mayor riesgo de retiradas masivas de depósitos. Los bancos no guardan todos los dólares depositados en efectivo. Como sabes, los prestan para obtener beneficios. Así es como los bancos ganan dinero. Esto es banca normal, pero si la confianza se erosiona, los depositantes pueden empezar a preocuparse de que los bancos no tengan su dinero cuando lo necesiten o lo deseen. Y si suficientes personas actúan movidas por ese miedo o incluso por esa percepción, puede producirse y probablemente se producirá una retirada masiva de depósitos. Una Reserva Federal politizada que prioriza el crecimiento a corto plazo sobre la estabilidad aumenta las probabilidades de este tipo de fallos. En segundo lugar está el riesgo de inflación. Una política monetaria expansiva incrementa la oferta monetaria al permitir de forma efectiva que los bancos concedan más préstamos. La oferta monetaria, como mencioné en uno de mis videos recientes, ya ha estado aumentando. Esto genera presiones inflacionistas en la economía. Si la oferta de dinero crece, que la producción económica real gasta ese dinero en lugar de ahorrarlo, los precios suben. No hay otra forma de evitarlo. Los precios subirán. La inflación erosiona el poder adquisitivo del dólar. Tu salario compra menos, tus ahorros valen menos y la planificación a largo plazo se vuelve imposible. En tercer lugar está el riesgo sistémico. Los tipos de interés bajos fomentan la especulación y la asunción de riesgos. Con el tiempo, esto puede dar lugar a redes complejas de deudas interconectadas. Cuando un actor importante incumple, quienes están vinculados a él pueden provocar fallos en cadena. Así es como los problemas localizados se convierten en crisis financieras a gran escala. Y eso lo aprendimos muy bien en 2008, ¿verdad? Luego está también el riesgo de divisa. El dólar estadounidense se encuentra en el mismo corazón del
sistema financiero mundial. Por supuesto, su papel se ha ido debilitando, como suelo describir y explicar en mis videos, pero sigue siendo la moneda de reserva del mundo. Los bancos centrales de todo el mundo poseen bonos del tesoro. Las instituciones financieras estadounidenses dominan los mercados globales, y esa posición se basa no solo en el volumen de comercio, sino también en la confianza. Confianza en la estabilidad de la economía estadounidense, en una inflación más baja y en unas instituciones sólidas. Si se socavan esos pilares, como estamos haciendo ahora, el estatus privilegiado del dólar se pone en entredicho. Ahora está directamente en riesgo. El presidente Trump ha estado presionando abiertamente a la Reserva Federal para que baje los tipos de interés, argumentando que han sido demasiado altos durante demasiado tiempo. Publica varios mensajes dirigidos al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en X y en su propia plataforma Truth Social, pidiéndole que baje los tipos de interés. Aunque los datos recientes del mercado laboral sugieren que la economía se está desacelerando y que los recortes de tipos podrían estar justificados por motivos económicos, aunque muchos aún se oponen a ello, la cuestión no es si los tipos bajan, sino quién decide cuándo y por qué. Una Reserva Federal controlada por el presidente amplificaría todos y cada uno de los riesgos que acabo de describir, riesgos que ya están presentes en nuestro sistema. La Reserva Federal tiene dos responsabilidades fundamentales, como bien sabes: gestionar la política monetaria para equilibrar la inflación y el empleo, y regular el riesgo sistémico para mantener la estabilidad financiera del país. El dinero fácil combinado con una regulación débil puede generar crecimiento a corto plazo, claro, lo cual, por supuesto, beneficiará las ambiciones políticas, pero tendría un coste a largo plazo. Y eso probablemente sería un desastre con el tiempo. En conjunto, las fuerzas que acabo de describir, muy brevemente y a grandes rasgos, dibujan un panorama preocupante. Si la Reserva Federal pierde su independencia, como parece que está a punto de suceder, los riesgos de inflación, inestabilidad, debilidad del dólar y perturbación global aumentan considerablemente. Las ganancias a corto plazo pueden ir seguidas de dolor a largo plazo. Y dado que Estados Unidos se encuentra en el mismo centro del sistema global, las consecuencias no se detendrían en las fronteras estadounidenses. Definitivamente os mantendré informados en Substack, Patreon y en mi canal de YouTube. Este es un tema realmente fascinante y creo que nos afecta a todos aquí en Estados Unidos, así como a quienes viven en el extranjero. Así que estar al tanto de ello es algo que sin duda os recomiendo hacer. Muchas gracias por ver el vídeo y por acompañarme en uno nuevo hoy. Apoyad mi trabajo si aún no lo habéis hecho. Valoro de verdad a cada uno de vosotros que se ha convertido en suscriptor de pago en YouTube, Patreon o Substack. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y espero que disfrutéis del resto del día. Nos vemos aquí mañana. Cuidaos.